Hola, ¿cómo están? Bueno, después de varias sesiones teóricas y después de ir construyendo este concepto de análisis por GLM y todos los componentes que lo constituyen, este, también después de haber visto cuestiones que tienen que ver con la selección de modelos, estamos en condiciones de poder empezar a poder analizar datos usando esta técnica que la vamos a implementar digamos, usando R. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es primero hacer una simulación de un set de datos con una distribución en particular y después vamos a presentar el protocolo de análisis que vamos a seguir para todos los análisis que vamos a hacer, tanto en la práctica 4, que tiene que ver con datos solamente con distribución binomial, como en la práctica 5, en la práctica 6, y en todas las veces que nosotros vayamos a aplicar este tipo de análisis, el protocolo que vamos a seguir es básicamente el que hay que, el que hay que seguir y el que nosotros vamos digamos, a evaluar también. Bien, bueno, empecemos. Una cosa, obviamente este archivo ustedes ya lo tienen porque yo ya lo voy a haber subido en el Dropbox. Bien, vamos a pasar rápidamente por lo que es el proceso de simulación. Bien, el proceso de simulación en R implica primero tener en claro cuál es eh, el diseño experimental, o sea, digamos, saber con cuántos factores estoy trabajando, con cuántos niveles en cada factor y obviamente conocer la distribución, ¿no?, de la variable respuesta y también especificar algunas cosas. Vamos a verlo en la práctica ahora. Bien, entonces nosotros seguimos con nuestra pregunta sobre el efecto de la especie y de la estación, sobre la probabilidad de tener un fenotipo en particular, y lo que proponemos es que el número de observaciones aquí de observaciones por tratamiento es 50. Bien, bueno, entonces vamos a definir que n es 50. Para definirlo lo vamos a ejecutar en la consola y después vamos a pensar cómo tendría que ser la estructura del data frame. O sea, el data frame que va a contener los datos tiene que tener básicamente la información de la observación de la variable respuesta asociado a en qué tratamiento se observó. ¿Sí? O sea, digamos, yo observé presencia o ausencia del pico, digamos, del fenotipo, y en qué estación, y en qué especie. Bueno, entonces, para pensar esto, pensemos que tenemos al factor estación que tiene dos niveles, cálida y fría. Bien, entonces lo que vamos a hacer es repetir cálida y fría, la vamos a repetir a cada una 2n. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 100 cálidas y 100 frías. ¿Por qué vamos a tener 100 cálidas y 100 frías? Que sería esto, lo voy a mostrar. ¿Sí? Porque por cada 50 cálidas yo voy a tener 50 especie 1 y otras 50 especie 2. Bien, y en las 50, en las 100 fría voy a tener 50 especie 1 y 50 especie 2. Vamos a ver esto cómo queda, digamos, en forma ordenada. Generamos estación y fíjense que nosotros tenemos 50 cálidas y 50 frías. Pero cuando generamos especie, hacemos un doble repetición de la función repetición. Repetimos
esta estructura 50 veces, o sea, 50 veces especie 1, 50 veces especie 2, y esto alcanzaría para ponerlo al lado de cálida. Pero nos faltan otra 50 especie 1 y 50 especie 2 para ponerlo al lado de fría. Por eso, a esto que repetimos acá, que yo marco, lo repetimos 2 veces como se marca en toda la línea. Bien, entonces ahí que tenemos, fíjense, tenemos 199, 200, digamos, no réplicas, sino que tenemos 200 veces repetido, perdón, 200 en total, 50 veces especie 1, 50 veces especie 2, 50 veces especie 1 y 50 veces especie 2. ¿Por qué? Vamos a generar el vector especie y vamos a ver cómo queda uno al lado de otro. Cuando lo ponemos en un data frame, lo que vemos es, fíjense, que tenemos cálida especie 1, ¿cuántas veces? Y lo tenemos, cálida especie 1, especie 1, especie 1, especie 1, hasta acá, hasta 50. Después, ahí. Después empieza cálida especie 2. ¿Por qué? Porque observamos, dijimos que nuestro N es 50, o sea, digamos que tenemos 50 observaciones por cada tratamiento. Entonces, observamos 50 individuos de la especie 1 en la época cálida y 50 individuos de la especie 2 en la época cálida. Ahí está, sumamos 100. Y dijimos que vamos a tener 50 individuos de la especie 1 en la época fría hasta 150. Y otros 50 individuos, pero de la especie 2 en la época fría hasta 200. Y ahí completamos los 50 individuos por cada tratamiento. Bien, entonces esta es la estructura, la estructura del tidy data. Acá en realidad es 50 y esto es 200. Bien, entonces esto nos da la estructura del diseño, bien, donde nosotros vamos a generar, o le vamos a poner acá al lado, a la derecha, los valores. Bueno, entonces, ¿pero qué valores le vamos a poner? Y le vamos a tener que poner valores de una variable aleatoria que responda a una simulación de ¿qué? De agarrar un individuo y decir, a ver, ¿tiene pico o no tiene pico? Esa simulación es la que vamos a hacer acá en el R, pero lo que tenemos que establecer primero es qué probabilidades tienen en cada tratamiento. Pensemos que tenemos 4 tratamientos. ¿Qué probabilidades tienen en cada tratamiento de tener ese pico corto? Bien, porque la variable aleatoria es la probabilidad de tener pico corto. Entonces nosotros tenemos que pensar que existe una probabilidad de tener pico corto en, por ejemplo, acá como se muestra, la probabilidad de tener pico corto en cálida especie 1 y la probabilidad de tener pico corto en fría especie 1. Fíjense que el valor que yo elegí ahí dice que la probabilidad de tener pico corto en la especie 1 en la época cálida es de 0,1 y la probabilidad de tener pico corto de la especie 1 en la época fría es de 0,5. Esto es totalmente arbitrario, no tiene absolutamente nada que ver con ningún razonamiento, o sea, lo elegí yo. Ya estamos diciendo que existe efecto de la estación. ¿Por qué? Porque en la cálida la probabilidad es 0,1 y en la fría es 0,5. Bien, ahora, ¿qué pasa en la especie 2? Entonces, en la especie 2 pasa lo siguiente, fíjense, la probabilidad de la especie 2 en la época cálida de tener pico corto es igual a la probabilidad en la especie 1 en la época cálida, pero más 0,3. O sea que si acá la probabilidad era 0,1, acá va a ser 0,1 más 0,3, o sea 0,4. Y
en la especie 2 para la época fría va a ser la probabilidad de la especie 1 en la época fría más 0.3 también. Esto es lo que termina... perdón, acá también tengo por el punto 3. Esto es lo que termina definiendo el efecto de tipo aditivo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver en forma gráfica. Pero ustedes imaginen que tenemos la probabilidad en la época cálida de la especie 1 es 0.1. Cuando cambio a la época fría hay una variación de 0.4, o sea, de 0.1 a 0.4 a 0.5 hay una variación de 0.4. ¿Bien? ¿Qué pasa exactamente en la especie 2? ¿Por qué? Vamos a hacer todas las cuentas. ¿Está bien? Fíjense. En la época cálida tengo 0.1 para la especie 1. En la época fría tengo 0.5. Pero ¿qué pasa en la época cálida para la especie 2? Tengo 0.4. ¿Por qué? Porque le sumé 0.3. O sea, aumenta en 0.3. ¿Bien? ¿Y qué pasa en la época fría para la especie 2? Bueno, 0.8. Claro, 0.5 más 0.3 me da 0.8. Entonces, la diferencia, ya sea en cálida o fría, entre la especie 1 y la especie 2, siempre es 0.3. ¿Bien? De 0.1 pasamos a 0.4 y de 0.5 pasamos a 0.8. Pero también es importante notar que la diferencia entre cálida y fría para la especie 1 es 0.4, porque de 0.1 a 0.5 tengo 0.4, pero eso también se cumple de cálida fría para la especie 2, porque paso de 0.4 a 0.8. ¿Bien? Y esto es lo que hace que el efecto sea de tipo aleatorio, que sea un efecto de tipo aditivo. ¿Mm? Ya tenemos las probabilidades, o sea que ya tenemos las probabilidades de obtener pico corto para cada uno de los tratamientos. Ahora lo único que tenemos que hacer es generar esos datos. Lo vamos a generar con una función que se llama rbinom. ¿Qué es rbinom? Y es hacer un random de la función binomial. Esa es la R, ¿no? Random, o sea, digamos, vamos a tomar al azar de una bolsa imaginaria de datos binomiales que están compuestos en función de datos que nosotros le damos. Bueno, primero, este setSeed es una función que a nosotros nos va a permitir, a mí y a ustedes, obtener exactamente el mismo resultado en una simulación. ¿Por qué? Porque si yo hago una simulación por mi lado, y la máquina va a hacer una simulación al azar, y ustedes hacen una simulación en su máquina y va a ser una simulación al azar, y después cuando hagamos promedios y hagamos el análisis de GLM no van a dar exactamente los mismos números, y es importante que nos den los mismos números. Y el setSeed se encarga de que nos den los mismos números. Tenemos que, para que nos den los mismos números, vamos a tener que correr la simulación completa y tirarla a la consola. ¿Bien? Pero antes yo les quiero mostrar cómo funciona el rbinom y cuáles son los parámetros principales del rbinom. Y si no los entendemos, tenemos que hacer un help del rbinom y leer el help que nos va a explicar también mejor cuáles son los parámetros. Pero principalmente en una simulación tenemos que decirle cuántos datos vamos a simular. O sea, digamos, el n, ¿cuántos vamos a hacer? ¿Cuántos individuos vamos a ver, no? O sea, bueno, a ver, hacemos un solo individuo. Vemos si tiene pico corto o pico largo. No es que lo vemos, sino que si aparece 0 es que no tiene y si aparece 1 es que lo tiene. Bueno, pero nosotros queremos 50, o sea, queremos el n. Bien,
porque esos datos son los que van a estar asociados a cada uno de los tratamientos. Y en cada tratamiento tenemos 50 individuos. Después, esa es la cantidad de individuos que observamos. Y acá, este 1, digamos, sería el n de la binomial, ¿no? O sea, el n de la binomial es cuántos, cuántos trials hago, cuántas ejecuciones del experimento hago y observo cuántos éxitos tengo, ¿no? Entonces, digo, no lo confundamos con este n, que es el n muestral, y este es el n de la binomial. ¿Por qué pongo 1? Porque una binomial con un n igual a 1 es, ¿qué? Una Bernoulli. Entonces, yo quiero hacer n Bernoullis, o sea, quiero hacer 50 Bernoullis. ¿Por qué? Porque el individuo en sí, cuando yo lo muestreo y me fijo si tiene o no pico corto, es una Bernoulli. En su totalidad, el número de éxitos es una binomial. ¿Bien? Pero cuando yo simulo por individuo. ¿Está bien? Recuerden en la teoría que discutimos esta cuestión y dejamos bien claro que cada unidad experimental, si la variable se distribuye, digamos, de esta manera, cada unidad experimental es una Bernoulli. Y en su totalidad el número de éxitos se distribuye según una binomial. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense si yo disparo solamente la simulación para la especie 1 cálida. ¿Qué pasa? Bueno, da un montón de ceros y un montón de unos. ¿Cuántos en total? Son 50. ¿Bien? Porque yo le pedí que lo haga 50 veces. ¿Bien? Entonces, imaginariamente hacía un Bernoulli con una probabilidad de ¿cuánto? De 0.1. ¿No? ¿Sí? Que es la probabilidad que nosotros le dimos arriba. Entonces, sacaba de la bolsa imaginaria y decía, a ver, ¿tiene pico o no tiene pico? Si daba que tiene, entonces le ponía 1, y si no daba, le ponía 0. Claramente hay una mayoría de ceros, y obviamente porque con una probabilidad de 0.1 es, es muy poco probable que haya, que haya éxitos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad mayor? Y era la de fría especie 2, ¿no? A ver, fría especie 2, si le pedimos la simulación, bueno, es casi al revés. Tenemos una gran cantidad de unos, o sea, una gran cantidad de éxitos y una muy baja cantidad de fracasos. Todo esto porque claramente la probabilidad de éxito es 0.8, mucho mayor que la anterior. Bueno, entonces vamos a simular para cada uno de los tratamientos: cálida especie 1, cálida especie 2, fría especie 1, fría especie 2. Bien, vamos a simular el muestreo. Aclaro, para que a todos nos dé lo mismo, una vez que ya vimos todo esto, pintamos, seleccionamos y así como está, le damos, lo tiramos a la consola para que simule. De esta manera, así, sin volver a tocar las simulaciones, vamos a tener todos los mismos resultados. Bien, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que crear un vector para después poner en el data frame al lado de estación y de especie. ¿Y qué hago? Y concateno todos los resultados que me dio acá arriba, ¿no? Son los resultados de cálida especie 1 y después de cálida especie 2 y después de fría especie 1 y después de fría especie 2. Eso se lo asocio a un objeto que es PR au pico, o sea, digamos, presencia ausencia de pico, y queda asignado.
Cuando creen nombres de objetos, yo ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir ahora, digamos, traten de optimizar la información y también el espacio, porque uno, digamos, puede hacer un objeto que tenga mucha información y que se entienda perfectamente al leerlo, pero se le va a hacer un objeto muy largo y después va a ser más engorroso a la hora de volver a escribir. Datos. Ahora, datos antes era un objeto que tenía solamente el diseño en términos de el factor, los niveles del factor y cuántas réplicas por tratamiento teníamos. Pero ahora hay que sumarle que las observaciones. Entonces tengo estación, especie y ahora tengo las observaciones de los resultados para cada uno de los individuos en cada uno de los tratamientos. Esto en un data frame, ¿qué sería? ¿No? Ahora el data frame tiene 3 columnas. La primera se llama estación, la segunda se llama especie y la tercera es la variable respuesta, presencia ausencia de pico corto, ¿no? Yo digo, por eso abrevié, no es que agarramos un bicho y no tiene pico, ¿no? Presencia ausencia de pico, sobreentendemos que es del fenotipo pico corto. Bien, generamos el objeto datos y vemos cómo nos da. Bueno, ya tenemos el objeto datos y el objeto simulado. Esta es básicamente la estructura en cómo nosotros simulamos un set de datos. ¿Y para qué sirve la simulación? Bueno, sirve para un montón de cosas. Es muy importante aprender a simular datos porque nos puede dar pautas para infinita cantidad de cosas. Digamos, ponerlas a enumerar sería, digamos, no tendría sentido, pero es muy, muy importante. Por ejemplo, para poner a prueba el funcionamiento de algún modelo que nosotros desarrollamos, sirve hacer simulaciones, porque nos fijamos si el modelo funciona, si estima bien, si no estima bien, variando, por ejemplo, el n de individuos observados, podemos fijarnos si nos alcanza o no nos alcanza para detectar diferencias significativas entre cierto tipo de parámetros, o si con 50 individuos nos alcanza para detectar una diferencia entre una probabilidad de punto 1 y punto 2, que están muy cercanas. Bueno, es muy, muy importante aprender a simular datos y entender cómo se simulan. Básicamente porque crea una independencia con respecto a otras cosas, ¿no? Cuando nosotros sabemos simular, estamos mucho más cerca de entender el modelo que si lo sabemos analizar. Y lo vuelvo a repetir, si podemos simular, entonces el modelo lo entendemos a la perfección. Si no entendemos la simulación, podríamos analizarlo, ¿sí? Y podríamos analizarlo bien también, pero nos faltaría un tranco para entender, digamos, en forma acabada y completa el modelo y la estructura y el funcionamiento. Así que por eso incluí esta parte de simulación, que es importante que la vayan entendiendo. Bien, después, o en realidad al principio, porque nosotros no vamos a simular datos cuando los vamos a muestrear, simplemente los vamos a muestrear, vamos a tener una necesidad primera, que es evaluar, que es explorar, que es entender, conocer la información que nos llega. Nosotros, digamos, en un caso real, iríamos a muestrear en la época cálida, en la época fría, dos especies y ¿qué pasa? Bueno, no sabemos cómo nos va a dar. Entonces, antes de hacer los análisis, tenemos obligatoriamente que hacer un análisis descriptivo. El análisis descriptivo con estadística descriptiva no va más allá de las cosas que nosotros ya sabemos y ya aprendimos en estadística 1.
¿está bien? Pero es importante que lo hagamos porque así vamos a tener una idea robusta de lo que está pasando con los datos que nosotros muestreamos. Ya vamos a tener una idea clara de si los datos tienen una tendencia parecida a las hipótesis que nosotros planteamos o están planteando otra cosa nueva y más interesante. No siempre una hipótesis que no se cumple es una hipótesis, digamos, errónea. Simplemente es que quizás no había suficiente información o quizás había alguna variable que nosotros no tuvimos en cuenta, pero siempre hay que aprender a capitalizar digamos, los datos. Bien, y el primer paso es hacer un análisis descriptivo. Bueno, lo que vamos a hacer al principio es calcular las medias, bien, las medias de cada uno de los factores y después de los tratamientos. ¿Por qué? Porque es importante ver en términos de especie, en términos de estación y en términos de tratamiento, ¿no? La combinación especie-estación. Bueno, ahora piensen qué es una media cuando yo la calculo entre ceros y unos. Bueno, una media, cuando yo la calculo entre ceros y unos, es simplemente la estimación de los éxitos sobre el total. Porque una media es sumar todos los datos y dividirlos por los datos observados, por el n. Bueno, si yo sumo ceros y unos, los únicos que van a sumar van a ser unos, con lo cual me van a sumar la cantidad de éxitos. Y lo divido por el total, que es la cantidad de observados, y esto es finalmente la primera estimación de una probabilidad, una proporción. Bien, bueno, vamos a aplicar tapply. Les recomiendo que vean el help de tapply, pero rápidamente, cuando lo vean funcionando, se van a dar cuenta que hace. Yo a tapply, ¿qué le doy? Y le doy, por ejemplo, le doy este vector, que son, ¿qué? Los observados, ¿no? Y le doy este vector, que es la especie, que es, y la cantidad de, digamos, son los datos asociados a cada observación, ¿bien? O sea, este 0 que está acá es de la especie 1 que está acá, y este último 1 que está acá es de esta especie 2, y existe la misma cantidad de especie 1, especie 2 en especie, en el objeto especie, que la cantidad total de ceros y unos que en la presencia o ausencia de pico. ¿Por qué? Y porque está simulado para cada individuo. Entonces, ¿qué va a hacer el tapply? Y va a aplicarle la función min a todos los asociados en especie 1 y la función min a todos los que están en la especie 2. Y ustedes dicen, pero ¿y la estación? No en este caso, si dejamos solamente especie, va a agarrar a todas las especies, a toda la especie 1 y la va a promediar, sin importar si está en estación cálida o fría. Bien, ustedes dicen, bueno, pero se pierde la información de estación. Sí, es verdad, pero también nos indica tendencias. Bien, bueno, nos da punto 37 y punto 54. Y fíjense que rápidamente nos damos cuenta qué es lo que está haciendo, ¿no? O sea, el tapply nos ordena en especie 1, todo lo de la especie 1 hace un promedio y todo lo de especie 2 hace un promedio. Yo en vez de min puedo ponerle cualquier otra función, que es la función que va a aplicar tapply a la agrupación especie 1 y especie 2. Bien, bueno, se condice por lo menos que la especie 2 es más grande que la especie 1. Bien, fíjense que en este caso nosotros habíamos planteado que era 0.3 más grande en promedio, ¿no? Y si aplicamos con estación, nos da que la cálida es de 0.2 y la fría es de 0.69. Bien, bueno, esto también lo habíamos planteado, si no, volvemos en la simulación. Fíjense que entre la especie 1, entre cálida y fría, había una diferencia de 0.4, ¿no?
punto 1, punto 5 y después, vamos a ponerlo acá, punto 1, punto 5 y punto 4 y punto 8. La diferencia era de punto 4. Entre punto 1 y punto 5, punto 4, y punto 4 y punto 8 es punto 4. Pero claro, no nos dan datos parecidos. ¿Por qué? Y porque estamos mezclando, ¿no? Se está mezclando el punto 1, con el punto 4, ¿y qué me da? Punto 1 más punto 4, punto 5. Dividido 2 me daría punto 25, que es parecido al punto 22 que tenemos acá. O sea, cálida está agrupando cálida de especie 1 y cálida de especie 2 y los promedia. Por eso me da un número entre punto 1, digamos, entre punto 1 y punto 4. Y acá pasa lo mismo, punto 5 más punto 8, ¿qué me da? 1,3 dividido 2, ¿cuánto da? Punto 65, que es parecido al punto 69 que tenemos acá. O sea que está promediando correctamente. Ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos que lo haga por tratamiento? O sea, digamos, que tome la combinación de los niveles de especie, de los niveles de estación, y agrupe y le aplique la función. Bueno, tenemos que ponerlo de esta manera. Si queremos que use especie y estación, tenemos que poner tapply, ¿sí? PR, o sea, presencia, ausencia, pico. Tenemos que escribir list, paréntesis, y tenemos que escribir los vectores correspondientes. Cerramos paréntesis y después indicamos la función que queremos que aplique. Bien, bueno, y acá estamos. Tenemos una tabla que nos da el promedio para especie 1 cálida, para especie 1 fría, para especie 2 cálida y para especie 2 fría. ¿Sí? Claro, ustedes dicen, bueno, especie 2 fría no me da punto 8 exactamente, no, me da punto 78. Y no me da punto 4 exactamente, no, me da punto 3. Y no me da punto 1, no, bueno, porque claramente son simulaciones que tienen variación. ¿Está bien? Más adelante, si se da el caso, podemos charlar, digamos, por qué hay más variación quizás en algunos tratamientos que en otros. Pero están bastante cerca de los parámetros que nosotros utilizamos. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo calculo las proporciones de pico corto para cada tratamiento, está bastante cerca de las proporciones que nosotros propusimos en la simulación. Bien, esto nosotros no lo sabemos cuando estamos haciendo un análisis real. Nosotros, simplemente si tuviésemos el análisis real estaríamos diciendo, mira, punto 14, punto 60, punto 30 y punto 78, pero no sabemos cuál es el verdadero valor del parámetro. Y acá es donde traigo otra vez el tema de la realidad desconocida, ¿no? Nosotros no sabemos cuál es el verdadero valor del parámetro, esa es la realidad. La realidad desconocida es que no sabemos si se distribuye exactamente como una binomial o es una mezcla de una binomial con otra cosa, y no sabemos exactamente cuál es el parámetro. Pero tenemos una hipótesis, un modelo que estamos planteando, que es en este caso un modelo que plantea que puede haber efecto de la especie, y entonces yo hago el promedio con especie, que otro modelo que puede ser solamente la estación y hago los promedios por estación, u otro modelo que plantea que puede ser efecto de los dos, entonces hago el promedio con los tratamientos. Y acá volvemos otra vez con el tema de que son hipótesis. Nosotros no sabemos cuál es la distribución exacta. Puede ser una distribución, mucho más compleja. Pero nosotros tenemos un modelo
o varios, en realidad tenemos varios modelos en donde dentro de todos esos modelos existe alguno que pueda estar más cerca en términos de la información perdida, ¿sí? Recordando digamos, la distancia de Kullback-Leibler, y finalmente en términos de la distancia relativa que hay entre ese modelo y la realidad desconocida que se mide a través del criterio de información de Akaike. Bien, entonces acá también aprender a simular nos permite entender que los modelos, digamos, son una manera de representar la realidad, pero tampoco es una forma absoluta de representarla, porque no la conocemos y entendemos también que es altamente compleja. Entonces acá tenemos, vamos a ponerlo todo junto, acá tenemos el cálculo, la descriptiva, tanto para un factor, otro factor y para los tratamientos que se presenten. En este caso 4 tratamientos porque tenemos 2 niveles por cada factor. Una vez que tenemos esto y tenemos una idea, pasamos a, digamos, una cuestión más gráfica. En este caso, nosotros necesitaríamos generar un histograma de la misma manera que generamos medias, ¿no? Necesitamos generar histogramas para especie, necesitamos generar histogramas para estación y necesitamos generar histogramas para los tratamientos. Bueno, nosotros podríamos generar un histograma para la especie 1 y después generar un histograma para la especie 2. Ahora, para poder ordenarlos, tenerlos en un mismo gráfico, a los dos gráficos, usamos esta función que se llama par y con un argumento que es mfcall. El mfcall es un argumento que le dice a par, dice, abrí un dispositivo gráfico donde yo pueda llenar, digamos, puedo llenarlo con dos gráficos. ¿Por qué? Porque el mfcall le dice a par, abrime un dispositivo gráfico que tenga una fila y 2 columnas. Bien, y claro, si yo tengo una fila y 2 columnas, tengo 2 sectores donde pueda llenarlo con gráficos. Después, ¿qué hago? Genero los gráficos. ¿Cómo los genero? Bueno, fíjense que uso el tapply. Lo mismo, pero en vez de, digamos, lo mismo que arriba que lo usé para hacer las medias, pongo tapply, pongo el vector que tiene los datos, pongo el objeto que tiene la información con la cual va a filtrar y después pongo la función que quiero que aplique. Antes le puse una media y ahora le aplico un histograma. Bien, la función hist funciona para hacer histogramas. Entonces, fíjense lo que pasa cuando largo par. Se abre una ventana que no tiene nada. ¿Está bien? Ahora, a esta ventana que no tiene nada, le largo el tapply. Aparece toda la información de los histogramas y ya no tengo una ventana que no tiene información ni tiene histogramas. Tiene dos histogramas, claro. Un histograma para especie 1 y un histograma, lo hice para... Sí, un histograma para especie 1 y un histograma para especie 2. Y ustedes dicen, pero ¿cómo sabes si no tiene, dice histograma de X y acá histograma de X? Bueno, les doy un dato. Usando mfcall, bien, los histogramas, sea cual fuere, siempre van a aparecer de la manera que aparecen si usamos, por ejemplo, el tapply para hacer una media. ¿Qué aparece primero? Especie 1. ¿Qué aparece después? Especie 2. Si en vez de min usamos un histograma, entonces tenemos que el primer histograma de acá es para la especie 1 y el segundo histograma es para la especie 2. Esto es una manera, digamos, muy rápida de hacer varios histogramas.
Después, si nosotros queremos hacer histogramas donde cada histograma tenga su título asociado, bueno, tendremos que usar filtros true false para trabajarlos individualmente, o algún otro código que bueno, en este momento nos sirve hacerlo de esta manera. ¿Por qué nos sirve? Porque nos podemos guiar con el tapply que usamos para media, y vemos que el primer valor de media es para especie 1, y acá el primer histograma es para especie 1, el segundo valor es para especie 2, y acá el segundo histograma es para especie 2. Y esto coincide con lo que vemos en el histograma. Bueno, ¿qué estamos viendo en el histograma? Y en el histograma tenemos las frecuencias de los ceros y las frecuencias de los unos. No tenemos otra información que dar en un histograma, ¿no? Entonces, tenemos que la frecuencia para la especie 1 de ceros está cerca de 65 y que para 1 está cerca de 40. Y eso está bien con respecto a la cantidad, con respecto a la proporción que es la estimación de la probabilidad de éxito. Bueno, sí, ¿por qué? Y porque tengo más fracasos que éxitos. Si yo tengo más fracasos que éxitos, claramente la proporción va a estar por abajo de 0.5. Entonces vemos el primer histograma que se condice con la proporción de 0.37. Y fíjense que el segundo histograma, coincide, es acorde a lo que dijimos con respecto a la cantidad de éxitos y fracasos y la proporción observada. En el histograma de la derecha tenemos aproximadamente 45 ceros y unos 55 éxitos. No es mucho más, es apenas 10 más. Por eso la proporción es mayor de 0.5, pero 0.54, ¿no? Ahí de ser igual a 0.5. O sea, ¿qué quiere decir una proporción de 0.5 exacta? Que la cantidad de éxitos es exactamente igual a la cantidad de fracasos, o que la cantidad de éxitos es la mitad de la cantidad total de observados. Cualquiera de las dos es la apropiada interpretación. Bien, bueno, entonces tenemos una idea de que en la especie 1, en total, sin tomar en cuenta la estación, hay más individuos sin pico corto que con pico corto, y en la especie 2 hay más individuos con pico corto que sin pico corto. Bien, bueno, cerramos esto y vamos derecho a hacer, vamos a tirar la proporción de cálida y fría, y vamos a hacer derecho todo el código para, se me borró ahí, vamos a tirarlo otra vez, para estación cálida y fría. O sea, lo que tenemos acá, el primer histograma es de cálida, que es 0.22, y el segundo histograma es de fría, que es de 0.7. Bueno, claramente es lo que nosotros observamos. Una gran cantidad de ceros, de fracasos, y una muy baja cantidad en proporción de éxitos. Esto me da 0.2, claramente es lo que observamos en este histograma para cálida, y en fría observamos exactamente lo contrario, una gran cantidad de éxitos y una baja cantidad de fracasos, que coincide con ver la proporción de 0.69. Bien, y entonces ya vamos acumulando, el proceso de descripción es una acumulación de información de la muestra. Vamos entendiendo, sabiendo más que simplemente si miramos un data frame lleno de letras y ceros y unos, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos conociendo mejor los datos. Conocer mejor los datos es también tener mayor control y mayor sistemas de control con respecto a los resultados que nosotros obtenemos finalmente. Bien, los resultados de los modelos
eh, nunca pueden contradecir a los datos observados. Si el modelo, si los resultados del modelo, digamos, va en contra de lo que nosotros observamos en los datos, entonces hay algo mal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo hago solamente el análisis del modelo y, y me baso solamente en eso y no veo los datos observados, y hay algo mal. ¿Por qué? Porque me estoy arriesgando a decir cosas que quizás, digamos, que no son verdad, que me estoy olvidando de algo, que no estoy haciendo bien el análisis. Entonces hay que hacer una descriptiva antes de hacer el análisis. Bien, bueno, vamos a hacer ahora lo mismo, pero para los tratamientos, para los 4 tratamientos. Y acá hay una pequeña variante. Acá pongo T-apply, ¿sí? Presencia de pico, los 2 tratamientos, le digo que haga IST y hago coma ilim y le doy un vector. ¿Qué es ilim? Ilim es un argumento que lo puedo usar tanto para la función plot como para la función ist, y lo que le dice es, mira, el i va a tener un límite inferior de 0 y un límite superior de 40. ¿Por qué hago esto? Porque, fíjense, cuando hice los histogramas de especie, bueno, el máximo acá era de 60 y acá era de 50. Y si bien yo podía decir que había mayor cantidad de fracasos y éxitos en cada uno, no estaban prácticamente a la misma altura y la comparación era difícil. Acá también, ¿no? Para estación. Bueno, acá 80 y 70 estaban un poquito más parejos, pero también había diferencias. La recomendación y la forma correcta de hacer este tipo digamos, de histogramas con frecuencias absolutas es que las escalas del eje de la psi sea siempre la misma. Entonces, tenemos que decirle o darle una escala para que todos los histogramas que se creen con la función T-apply tengan el mismo límite en la i. En el caso de T-apply, nosotros el ilim se lo damos de esta manera, ¿verdad? Así, ponemos ist, coma, y después le damos el argumento. Pero si yo tuviese que hacer un histograma, digamos, solo, pondría el X, que es la información, sea cual fuere la que queremos hacer el histograma, coma y lim. ¿Está bien? O sea, 0,40 como pusimos. Bien, entonces la manera de incluirlo en un histograma es adentro del paréntesis, pero cuando lo estamos haciendo con T-applied es ist, coma y el argumento. Bien, esto es para que les quede claro la forma de escribirlo de una u otra manera. Bueno, entonces vamos a ejecutar esto. Y sí, claramente tenemos 4 histogramas. ¿Está bien? Y fíjense que, digamos, que también acá abajo el T-apply nos da una estructura que al hecho no vamos a explicar qué quiere decir este list, pero sí interesante e importante saber que nos está dando la estructura de lo que vemos acá en los histogramas. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cálida, que este histograma que tenemos arriba a la izquierda le pertenece a cálida especie 1, y que este histograma que tenemos arriba a la derecha le pertenece a fría especie 1. Y entonces vemos la distribución en frecuencias absolutas
de los éxitos y fracasos para cada uno de los tratamientos. Y acá vemos algo interesante. ¿Qué vemos? Y vemos que, por ejemplo, en cálida, para la temporada cálida, que sería en la primera columna de acá, ¿sí? Tenemos mayor cantidad de fracasos que de éxitos. Y en la fría tenemos mayor cantidad de éxitos que de fracasos. Bien, entonces acá vemos que hay digamos, una tendencia en términos de la cantidad de fracasos y de éxitos cuando vemos a los este, cuando vemos a los datos graficados en un histograma. Bien, bueno, y esto se condice con lo que yo observo con las medias, con las proporciones. Bueno, vamos a ver cuál es el valor. Bien, y vemos otra vez los histogramas. Bueno, a ver, cálida y fría, y sí, fíjense que tenemos una gran cantidad de, cálida de especie 1, arriba a la izquierda, una gran cantidad de fracasos con respecto a una poca cantidad de éxitos, o sea, el punto 1 es el más pequeño de todos. Después pasamos especie 1 a fría, la proporción es de punto 6, y sí, porque tenemos mayor cantidad de éxitos que de fracasos. ¿Dónde se da la mayor cantidad de éxitos con respecto a los fracasos? Y en este histograma, abajo a la derecha, que sería especie 2 fría, punto 78. Y claramente sí, porque es donde la proporción de fracasos y éxitos es más favorable a los éxitos. Entonces, nosotros tenemos en claro en términos de las medias, o sea, las proporciones estimadas, de la distribución de los datos, cuál es la tendencia de las observaciones, de los datos que nosotros tomamos. Pero también tenemos tenemos una función más para poder visualizar esto. Esto que tiene acá arriba es lo mismo, ¿no? Calculamos los estimadores de máxima verosimilitud para P. ¿Y qué es el estimador de máxima verosimilitud para P? Y los éxitos sobre los totales, que es exactamente lo que hicimos al principio, ¿no? Pero nosotros podemos, podemos hacer las cosas en órdenes diferentes, ¿no? Podemos hacer primero los números, después los histogramas, o primero los histogramas, después los números, o podemos hacer los números, los histogramas y después volvemos a calcular los números para ver si se condicionó, o lo podemos hacer simultáneamente. Esto es algo que lo vamos encontrando, que tiene que ver con un estilo propio de cómo estructurar o cómo uno estructura en su cabeza este tipo de cosas. Lo que no puede faltar es el análisis descriptivo. Bien, vamos a ver una función que se llama interaction plot. Es una función muy, muy útil. ¿Por qué? Y porque dibuja los gráficos que nosotros usamos para presentar lo que era la construcción de un modelo lineal. Vamos a hacerlo. Bueno, el interaction plot, ahora vamos a dar los argumentos, está dando este gráfico. ¿Qué hace el interaction plot? El interaction plot dice, a ver, dame los datos. A ver cuáles son los datos. Los datos es el argumento que se llama response, que es, fíjense, datos, pesos, PRA, presencia, ausencia, pico. Ustedes dicen, pero ¿por qué pusiste datos, pesos, presencia, ausencia, pico? Y porque muchas veces nosotros no tenemos el presencia, ausencia o los datos en forma individual. Lo tenemos asociado a un data frame, ¿no? Entonces, para eso te deberíamos poner datos, pesos, picos, para que nos extraiga la columna presencia, ausencia, pico de un data frame en particular. Bueno, lo pongo de esta manera porque es una manera general y que siempre nos va a asegurar
que hagamos las cosas bien. ¿Por qué? Y porque quizás uno dice, está acostumbrado, dice, hasta por esta simulación, bueno, si yo le pongo el nombre de la columna aparece. No, si le pones el nombre de la columna y ese objeto no está registrado en el workspace, no te lo va a tomar. Entonces nos aseguramos que sea digamos que sea el formato adecuado, el data frame, pesos y el nombre de la columna, y así va a funcionar. Bien, entonces le dice, o sea, cuáles son los argumentos. El argumento es response, que es la variable respuesta. Y después aparecen dos cosas, el X factor y el trace factor. ¿Qué es el X factor? Y vamos a ver el gráfico. El X factor es el factor que yo voy a poner en el X, o sea, especie 1, especie 2. Entonces, el X factor es especie. En este caso, yo elegí especie que ponga en el X. Puedo elegir estación, ¿verdad? Y el trace, ¿qué es? Y el trace es es digamos, la línea que va a ponerse en forma diferente para los niveles del otro factor. En este caso, esta línea punteada es de cálida y la línea sólida es de fría. Y acá se visualiza y se hace claramente obvia la estructura de los efectos, totalmente aditivos. ¿Ven? O sea, digamos, tiene un efecto, digamos, claramente aditivo porque la especie 1, ¿sí?, tiene mayor probabilidad de tener pico corto en la estación fría que en la estación cálida. Y después, ¿qué pasa cuando paso de la especie 1 a la especie 2? Y crece de la misma manera, los dos. Y claro, porque la diferencia entre la estación cálida y la fría para la especie 1 es de 0.4 y para la cálida y la fría en la especie 2 también es 0.4. Perdón, a ver, sí, 0.4, perdón. Entonces, digamos, a lo que voy es eh, cómo se visualiza claramente el efecto aditivo. Ahora, ¿cómo visualizaríamos un efecto multiplicativo? Y cuando esta línea o esta línea no cumplan con este paralelismo que se ve claramente en las tendencias. Ahora, vemos también claramente que la especie 2 es mayor que la especie 1, tanto en cálida como en fría, ¿no? La especie 2 es mayor, la probabilidad de la especie 2 es mayor en fría con respecto a cálida y, perdón, la especie 2 es mayor en fría con respecto a la especie 1 y también es mayor, ¿sí?, en cálida con respecto a la especie 1. Estas cosas no se leen eh, ni tan fácil ni tan rápido. Es algo que hay que tomarse su tiempo y hay que incluir, como digo, la información gota a gota, paso a paso, para tener claro cuál es digamos, cuál es la tendencia de los datos. Entonces tenemos tres elementos, uno, digamos, netamente numérico, que es el cálculo de las medias, después los histogramas, que también los podemos comparar con las medias calculadas, y finalmente el interaction plot, que nos da una reseña numérica y gráfica de las cosas que están pasando en los datos observados. Bien, ¿qué pasa? Si somos medio vagos y no queremos poner el nombre del data frame pesos y el nombre de la columna, y queremos solamente poner el nombre de la columna, bueno, podríamos hacer este código, que es usando la función with, que ¿qué hace? Y le dice, bueno, mira, adentro de este paréntesis, lo que ponga dentro de este paréntesis, vos referilo solamente al objeto datos. Entonces voy a trabajar con datos. Ok, with
datos y después le ponemos el interaction plot, pero fíjense que se lo ponemos sin el nombre de datos pesos, igual lo toma. Es una variante solamente. Bueno, entonces ya estamos en condiciones de poder hacer el análisis de GLM. Esta rutina que yo les dejo digamos acá en este archivo, en este código de R para R, es una rutina que ustedes la pueden adaptar a cada uno de los problemas que hagan, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, siendo conscientes de las cosas que tienen que cambiar para que la rutina funcione. Bueno, lo primero es establecer el número de modelos a ser puestos en consideración. Y ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué debería ser? Y lo que nosotros planteamos, por ejemplo, en las presentaciones teóricas. Nosotros tenemos una cantidad de modelos que consideramos que pueden ser potenciales explicaciones o respuestas a la pregunta que nosotros nos planteamos. ¿Qué son? Bueno, acá están especificados, ¿no? Especie estación con efecto de interacción, especie más estación con efecto aditivo, solamente especie, solamente efecto de interacción, de estación y modelo nulo. Bien, ahora vamos a ver qué hay adentro de todo eso. Por eso son los modelos que nosotros ponemos en consideración. Los modelos que nosotros ponemos en consideración pueden ser o todas las combinaciones posibles que nosotros encontremos, o dentro de todas esas posibles combinaciones, las combinaciones que nosotros elijamos, ¿sí?, como las potenciales explicadoras de, digamos, las potenciales respuestas a la pregunta que nosotros nos estamos haciendo. No estamos obligados, ni es un modo de trabajo usar todas las combinaciones de los modelos. Si nosotros usamos todas las combinaciones de los modelos, puede ser que exista un modelo que sea el mejor con respecto a otro, pero que en esa combinación de efectos nosotros no encontremos un sentido biológico. El sentido biológico, el conocimiento del sistema, es el que determina cuáles son los modelos que nosotros vamos a usar. Entonces, en este caso vamos a usar 5 modelos. Vamos a usar todos los modelos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estamos practicando. Pero puede ser que pensemos que el modelo nulo no funcione. De hecho, por lo que vimos, digamos, deberíamos esperar que el modelo de especie más estación, o sea, el modelo que tenga efecto de especie, que tenga modelo de estación, que tenga efecto, de especie y de estación, sea el mejor de todos. Ahora, si me sale el modelo nulo como el mejor de todos, y hay algo que hicimos mal. Que hicimos mal en el análisis. O que hicimos mal en la descriptiva. Bien, entonces tener en cuenta qué vamos a usar y qué no vamos a usar tiene que ver con un criterio propio. No hay una metodología que nos diga usted puede usar tantos. No, es un criterio propio y ahí es donde nos tenemos que hacer cargo de saber, de entender y de que las posibles hipótesis sean coherentes en términos biológicos. Bueno, entonces, número de modelos 5. ¿Por qué? Y porque yo quiero hacer una tabla, ¿bien?, que se llama select mod, que es, o sea, la selección de modelos, donde yo voy a poner información, necesaria para hacer la selección de modelos. Bueno, como la tabla que presentamos en la teoría, necesitamos un data frame que tenga una columna que se llame modelos, una columna que tenga el valor de Akaike corregido y una columna que tenga los delta Akaike. Bien, entonces, y para eso necesito tener una columna
necesito tener un data frame que tenga este formato, ¿verdad? Que tenga el modelo, el nombre del modelo, el valor de la caique y el delta caique. Ya lo tenemos, pero no lo tenemos, digamos, con información. Bueno, la información la vamos a ir llenando a medida que vamos avanzando. Y acá aparece un recurso de R que se llama contador. El contador es simplemente una variable que a medida que vaya pasando un proceso va a ir aumentando en 1. ¿Por qué? Y porque yo primero voy a querer llenar la columna, la fila 1, después la fila 2, la fila 3 y así a medida que avanzo hasta el último modelo. Entonces necesito algo que vaya aumentando. Bueno, es el contador. El contador es eso, es una variable que va a aumentar de a 1. Y ahora vamos a ver dónde aumenta, pero tenemos que definirla. Bien, bueno, vamos con la primera aplicación para el primer modelo, que es el modelo de interacción especie-estación. Bueno, el primer paso es ajustar los datos al modelo. Bueno, y acá presentamos a la función glm. Esta función glm que tenemos acá, obviamente que voy a escribir nuestro querido help. La función glm tiene muchos argumentos, pero en este momento nos vamos a concentrar en 3. El primer argumento es el modelo. Este es el modelo. Le estamos diciendo que la variable respuesta es presencia, ausencia, pico, y que es aproximada a un modelo de interacción. Y así es como al R le decimos que queremos establecer un modelo de interacción entre especie y estación. La buena noticia es que de esta manera nosotros, sea como sea, con la cantidad de niveles que tenga el especie de interacción, especie o estación, el R solo va a calcular la cantidad de betas y de betas del efecto, de betas de interacción, y así de esa manera va a ser va a aplicar el glm adecuado con la cantidad de parámetros adecuados. Y ustedes dicen, bueno, entonces ¿para qué aprendimos todo lo que aprendimos? Y porque si nosotros ponemos las cosas mal, el R va a hacer las cosas siempre que nosotros le pedimos. Si nosotros no estamos conscientes y no sabemos cuántos parámetros tiene el modelo que nosotros estamos estimando, y entonces el R nos puede decir que tiene 78 y en realidad tiene 5, y nosotros vamos por ahí cantando felices por el mundo que tiene 78 y en realidad tiene 5. Entonces hay que saber claramente cuántos parámetros tiene que tener el modelo. En este caso, el modelo es el modelo de especie-estación con efectos de interacción, y se lo especificamos de esa manera con el asterisco. Bien, lo segundo que le tenemos que especificar es la distribución, la familia, ¿no? Se le dice la familia de distribución que lleva o que sigue la variable aleatoria, en este caso la variable de respuesta. Bueno, es una binomial, lo escribimos de esa manera, y también le tenemos que decir en dónde están todos esos datos, ¿verdad? Porque le pusimos esto y ahora le tenemos que decir, bueno, ¿dónde lo busca? Y lo busca en el objeto datos. Entonces, principalmente glm necesita el modelo, necesita la distribución de la variable respuesta y necesita el objeto donde están los datos. Bien, bueno, ahora nosotros ejecutamos esto. Vamos a ejecutar solamente la función glm. Vamos a limpiar. Ejecutamos la función glm y nos da varias cosas. ¿Qué nos da? Y nos da los valores de los coeficientes de beta estimados para ese modelo.
Entonces, el intercepto, que es el beta sub 0, es menos 1,81. El beta asociado al efecto de la especie es 0,9. Y estos son los valores de los beta asociados a la variable dummy que usa en el modelo lineal. ¿Sí? Si nosotros tendríamos que escribir el modelo lineal para esto, y bueno, escribiríamos beta sub 0 más beta sub 1 por especie 2, en este caso, más un beta sub 2 por fría, ¿verdad? Más un beta sub 3 por especie 2 por fría. Y ese sería nuestro modelo lineal. ¿Está bien? Y claro, ¿cuántos parámetros tiene? 1, 2, 3, 4 parámetros. Son los 4 parámetros que tenemos acá estimados. Por eso tenemos que saber cómo se construye el modelo y a qué le corresponde cada uno. O sea que beta sub 1 está aportando información del efecto de la especie, beta sub 2 está aportando información del efecto de la estación, y beta sub 3 está aportando información de la existencia o no de interacción. ¿Qué más nos da? Bueno, nos da estos datos que por ahora no los vamos a usar, pero nos da el acaique, y nos da el acaique sin corregir, con lo cual tenemos que corregir. Bueno, vamos a corregir. Bien. Bueno. Pero ¿qué otra cosa nos falta? Porque nosotros estimamos los coeficientes y estimamos y obtuvimos el valor para Kaique. Pero no sabemos si esos coeficientes son significativamente distintos de 0. ¿No? Bueno, ¿esto lo podemos hacer solamente con la función GLM? No, no lo podemos hacer con la función GLM. Lo tenemos que hacer primero asignándole a la función GLM un objeto, que es el glm.mod. Y después a ese glm.mod le tenemos que hacer le tenemos que aplicar la función summary. La función summary en el R es una función muy general que aplicada a distintos objetos da distintas salidas. Pero vamos a ver qué salida nos da cuando se la aplicamos al objeto glm.mod. Podemos verlo, ¿no? El objeto glm.mod es simplemente lo mismo que apareció anteriormente. Ahora, si le aplicamos summary a ese objeto, ¿qué aparece? Aparece una tabla que es esta tabla de acá. Bien, ya la información que presenta es diferente. Claramente es diferente. ¿Por qué? Y porque presenta los coeficientes en una tabla con otra información asociada. Bien, los coeficientes son los mismos. Al lado de los coeficientes marca el error estándar de cada coeficiente. Acuérdense que cada parámetro estimado también tiene una medida de incertidumbre alrededor de ese parámetro. Bueno, aparece el error estándar de ese parámetro. No nos olvidemos que los parámetros son simples pendientes de un modelo lineal, con lo cual esto es, una pendiente de una recta entre dos puntos, como ya habíamos establecido, y que ese error estándar está asociado, es tal cual el error estándar que también usábamos en una regresión. El Z
es el valor del estadístico para poner a prueba si cada uno de esos coeficientes es distinto de 0. Y la última columna es el P. ¿Qué es el P? Y es el p-value, el valor P asociado a esa prueba. Recordemos que si el P es menor a 0,05, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que el coeficiente es igual a 0. Entonces, para el primer coeficiente, el intercepto, lo que tenemos es que es significativamente distinto de 0. Para el segundo, tenemos que no es significativamente distinto de 0. ¿Por qué? Porque es mayor que 0.5. Claro, apenas mayor que 0.5, ¿no? Y eso es lo que marca ese puntito ahí. El asterisco es significativamente distinto de 0. Y acá da una escala de lo que significa cada uno. Bien, el coeficiente asociado al efecto de estación da significativamente distinto de 0 y el coeficiente asociado a la interacción da no significativamente distinto de 0 con un P, digamos, muy cercano a 1. O sea, digamos que claramente es 0. Pero se dice, bueno, listo, ya está, vamos a escribir los resultados. No. Esto lo hacemos para aprender a interpretar esta tabla del summary, pero la tabla del summary se tiene que mirar recién después que nosotros hicimos el ajuste y calculamos todos los Akaike y decidimos cuál es el mejor modelo. Recién ahí vamos a observar la tabla de los coeficientes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sacar conclusiones siempre en función del mejor modelo, no del que nos parece, no del que tiene mayor cantidad de coeficientes distintos de 0, significativamente distintos de 0. Primero hacemos el ajuste del modelo a los datos, hacemos la selección de modelos, identificamos al mejor modelo y después de ahí, recién después de eso, vamos y hacemos el análisis del summary de ese modelo. No hacemos una selección de modelos a partir de la cantidad de coeficientes significativamente distintos de 0. Lo hacemos a partir del valor del delta Kike. Bien, quiero que quede claro esto porque es algo que siempre se transforma en tendencia. Vamos siempre a hacer el análisis de la tabla. Cuando terminamos la selección de modelos, identificamos al mejor modelo. Bien, bueno, vamos a asociarle a este summary un objeto que se llama mod. ¿Por qué? Y porque lo vamos a usar en esta, digamos, en este código que yo les doy acá. Fíjense que acá cont es el contador, es 0. Pero cuando yo ejecuto esto, ahora cont es igual a 1. Vamos a ver que eso nos sirve. Para calcular el delta Kike modificado necesitamos el número de parámetros. El número de parámetros, ¿qué es? El número de parámetros es la cantidad de coeficientes que tenemos. En este caso son 4. Bueno, pero nosotros no podemos contarlo, digamos, con la mano y lo vamos a hacer automáticamente. ¿Cómo? Mod, ¿qué es? Mod es el objeto que le asociamos el summary, ¿verdad? Bueno, adentro de ese summary, o sea, en mod, hay un montón de información, que es toda esta que está acá. Pero yo puedo extraer individualmente esa información. Fíjense, mod pesos coef, ¿qué es? Es solamente la tabla de los coeficientes con su
con toda su información, el valor del coeficiente, el error estándar, el valor Z de la prueba y el valor P. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros queremos saber cuántos coeficientes son. Ok, queremos saber cuántos coeficientes son. Bueno, dim es una función que nos da el número de columnas y de filas en un data frame, en una matriz determinada. Bueno, ¿y el número de filas qué es? Es la cantidad de parámetros. Entonces, en este caso, el número de filas me da 4 y es el número de parámetros, y así de esa manera extraigo el número de parámetros que tengo. Para calcular el acaique corregido necesito el número de observaciones. Bueno, el número de observaciones es el número de filas que tiene el data frame con los datos. En este caso son 200 observaciones. También lo puedo sacar de esa manera. Entonces, número de parámetros 4, número de observaciones 200, y acá vamos a llenar la tabla necesaria. Fíjense que la tabla es ¿qué? La tabla está vacía, no tiene nada. Pero la voy a llenar en la primera fila, o sea con el cont igual a 1. Y la primera columna, ¿qué es? El modelo. ¿Y yo el modelo cómo lo saco? Bueno, lo dejo para tarea de ustedes, deducir cómo yo hago para poder extraer el modelo, que es tal cual lo que aparece ahí, ¿verdad? Especie, estación. Pero lo importante es que lo puedo extraer. Y ustedes dicen, bueno, listo, si ya lo extrae, ya está. Ahora, si ustedes están trabajando con esto y no entienden exactamente qué es lo que está haciendo este código, bueno, pueden pasar cosas sin que ustedes las sepan, o sea, digamos, que haya equivocaciones sin que ustedes las sepan. Pero básicamente lo que hace es, digamos, glmod es toda esta información, glmod peso fórmula extrae solamente esa fórmula, y si yo le pido que lo transforme en carácter, fíjense que me da, ¿no? La virgulilla esta, que es el signo que usamos para anteponer o para decir que la variable respuesta sigue un modelo en particular. Después aparece la variable respuesta y después aparece el modelo que a mí me interesa. Bueno, este asCharacter de glm.mod fórmula tiene 1, 2, 3 elementos. Bueno, yo quiero el tercero. Y entonces me da solamente el tercero. Y es el que uso para llenar la primer fila, la primer columna. Entonces ahora cuando vemos select mod, ¿qué pasa? Tenemos el modelo ya en la tabla. ¿Y después qué queremos? Y queremos poner el valor de la acaique corregido. Bueno, necesitamos el valor de la acaique y sumarle la modificación, que es todo eso que está ahí, que es simplemente el extracto de lo que nosotros presentamos en la teórica. Fíjense que el acaique es 229,5747 y la modificación .20. Realmente muy pequeña, ¿no? Que nos está dando un poco la pauta de lo que hablábamos en la teoría. Digamos, siempre usemos el acaique modificado, porque si los parámetros son pocos y las observaciones son muchas, entonces el acaique modificado va a ser prácticamente igual al acaique sin modificar. Bien, entonces asociamos a la primera fila, segunda columna, y ahora cuando le pedimos la tabla, pasa esto. Bien, tenemos
el modelo y tenemos el Akaike. Bien. Bueno, y esto es para el modelo de interacción. Para el modelo de especie más estación tenemos la misma estructura, exactamente toda la misma estructura, pero lo único que cambiamos es el modelo. Fíjense, si ustedes comparen, esto que tenemos acá es la misma estructura, pero cambiamos solamente el modelo. ¿Y qué cambia? Cambia todo, ¿no? Entonces, fíjense ahora que el summary tiene efectos de un modelo aditivo, ya no es de interacción. ¿Está bien? Vemos que todos los coeficientes son significativamente distintos de 0, pero todavía no nos entusiasmamos ni nos emocionamos porque no hicimos toda la selección. Bueno, el contador valía 1 y ahora vale 2. ¿Por qué? Porque pasamos a la segunda fila de Select Mode. O sea, no queremos llenar la fila 1, queremos llenar la fila 2, porque si no vamos a llenar sobre lo que ya habíamos llenado. Bueno, bárbaro. Ahora extraemos cantidad de parámetros, son 3, claro. La cantidad de datos son 200, es lo mismo, ¿no? Asignamos, digamos, ejecutamos ya estas dos líneas que sabemos cómo funcionan, y ahora tenemos en la primera línea el modelo y el Akaike, y en la segunda línea tenemos el modelo y también el Akaike. Hasta ahora parece que estación más especie es el mejor modelo. Bueno, acá con especie es lo mismo, exactamente lo mismo, pero solamente cambiamos el modelo. Entonces, lo único que cambia entre este código de acá, este código de acá y este de acá es solamente el modelo. Después todo lo otro es exactamente igual. Con lo cual yo podría hacer esto directamente. ¿Y qué pasa? Hizo todo lo que tenía que hacer y en la fila 3 aparece el modelo y el Akaike asociado, ¿no? Y ya especie no parece ser un buen modelo, o sea, no parece ser el mejor modelo. Bien, pero recuerden que lo que cambia es el modelo. Después, acá también, ahora cambiamos el modelo y el modelo es que la variable respuesta es solamente función de la estación. A ver, tiramos todo y aparece el cuarto modelo acá. Claro, no es el mejor modelo, pero es mejor que especie, y eso también es importante. Bien, y el modelo nulo, ¿qué sería? ¿El mejor modelo? ¿El peor modelo? Bueno, es el peor modelo, ¿no? ¿Y por qué uno? Y porque para plantear el mejor modelo, para plantear un modelo nulo, ¿nosotros qué ponemos acá? ¿Ponemos especie? No. ¿Ponemos estación? No. Bueno, para plantear un modelo donde solamente haya una ordenada al origen, se pone 1. Por eso se extrae el modelo como 1. Bien, bueno, tenemos la tabla, pero también les dejo un regalo, que es calcular los delta Akaike. Ya tenemos los delta Akaike calculados y ya claramente vemos que el mejor modelo es el de especie más estación. Pero si queremos ordenarlo, podemos usar este código con la función order, que va a ordenar a las filas según
según la columna 3, o sea, el delta Kike. Entonces, lo que tenemos ahí es la tabla select mode ordenada según el delta Kike. Y el delta Kike dice que el mejor modelo es el de especie estación con efectos aditivos. Bueno, esto es lo que tenemos hasta acá. Y ahora, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, ahora deberíamos hacer un análisis, ¿sí?, de los efectos. Análisis de los efectos usando el mejor modelo. Entonces, bueno, nos vamos a donde está el modelo elegido, en este caso este. ¿Y qué hacemos? Bueno, copiamos hasta acá, porque es lo que necesitamos. Necesitamos otra vez que se ajuste y necesitamos el summary. Copiamos esto, lo ponemos acá, ¿sí?, y volvemos a hacer el análisis para ver la tabla de efectos. Bueno, este es el mejor modelo, el modelo de especie más estación, o sea, ¿existe efecto de la especie? ¿Existe efecto de la estación? ¿Es aditivo? Bien, veamos. El intercepto, o sea, el intercepto es la ordenada al origen, el beta 0. El beta 0 representa a qué tratamiento. Bueno, está representando al tratamiento cálida especie 1. ¿Cómo sabemos? Porque es el que no está en esta selección, ¿verdad? Que era lo que nosotros habíamos planteado. ¿Qué quiere decir que esto sea significativamente distinto de 0? Bueno, no habla de ningún efecto. Habla de que el beta sub 0 no es 0. Tiene un valor. En este caso es menos 1,77. Y es significativamente distinto de 0. ¿Qué quiere decir? Que el valor del beta sub 0 asociado al tratamiento especie 1 cálida es un valor negativo. ¿Qué pasa entonces con la probabilidad estimada a partir de ese beta sub 0? ¿Qué pasa con la probabilidad de cálida especie 1? Si yo sé que el beta sub 0 es significativamente distinto de 0 y negativo. Bueno, ¿qué pasa con esa probabilidad? Lo tengo que pensar en términos de la link inversa, porque esos valores forman parte del modelo lineal que finalmente va a estar adentro de la link inversa. Entonces, la link inversa, en este caso, la voy a usar para calcular que y el valor de la probabilidad para la especie 1 cálida. Bien, bueno, ahí estoy escribiendo la link inversa solamente con el valor del beta sub 0. O sea que si yo calculo aplico la link inversa poniendo el valor del beta sub 0, lo que voy a obtener es el valor de la probabilidad para el tratamiento asociado a beta sub 0. ¿Qué cuál es? Especie 1 cálida. Bien. Y les pregunto, ¿esto va a dar mayor que 0.5 o menor que 0.5? Si vamos a la teórica de función enlace, sabemos que la link inversa con valores negativos, o sea tendiendo a menos infinito, tira valores que son menores a 0.5 y cuanto más negativos se hacen, son más cercanos a 0. El valor, en este caso, va a ser un valor menor a 0.5. En este caso, 0.14.
¿sí? Entonces, la probabilidad estimada para especie 1 en la temporada cálida es de 0.14. Y ese es el resultado que nosotros obtenemos o que nosotros obtendríamos de hacer el muestreo. ¿Sí? Bueno, esto hay que masticarlo porque tuvimos que meter adentro de todo este momentito un montón de información, que es algo que se va a ir construyendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirve entender esta relación entre los beta y la línea inversa? Y bueno, porque yo estoy viendo este intercepto, que es el valor de beta sub 0, que es negativo, que es significativamente distinto de 0, entonces entiendo rápidamente que el valor asociado estimado para P en el tratamiento base, en este caso especie 1, cálida, es menor a 0.5, y cuanto más chiquito, más negativo sea ese estimado del intercepto, más cercano a 0 va a estar. Entonces acá tenemos un 0.14 que coincide obviamente ser menor a 0.5 y cercano a 0. Y es claramente el valor muy cercano al valor de 0.1 que nosotros habíamos elegido en la simulación. Y está bien que sea así. Ahora, ¿cómo calculamos los otros? Y bueno, usando la teoría de combinación de, del modelo lineal. Bien, le sumo uno, le sumo, le saco, o sea, digamos, aparece ese juego. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo quiero saber, por ejemplo, el valor de P para, pensemos esto, ¿no? Para, ¿este qué es? Este es especie 1 cálida. Ahora yo quiero saber para especie 2 cálida, o sea, sumándole el 0.9 dentro del modelo lineal. ¿Por qué hago esto? Porque el tratamiento base es especie 1 cálida. Ahora yo quiero pasar a especie 2 cálida. Entonces le sumo solamente el efecto de especie 2. ¿Y ese efecto de especie 2 es significativo? ¿Existe efecto de la especie? Sí. ¿Por qué? Porque ese 0.972 es significativamente distinto de 0. Entonces ahora el P asociado a especie 2 cálida es este valor. Y es 0.29. Bien. Ahora, ¿está bien que sea 0.29? Y deberíamos ver cuánto da esta cuenta acá adentro, ¿no? Porque si es negativa va a ser menor a 0.5. Claro, es menos 0.8697. Y ustedes dicen, bueno, sí, lo entiendo. Deberían entenderlo. Pero la buena noticia es que existe una función que nos calcula todas las posibilidades para todos los valores de los tratamientos, o para todos los valores que pueden surgir del mejor modelo. En este caso el mejor modelo es el modelo que presenta efecto de la especie y efecto de la estación. Bien, bueno, entonces, ¿cuántas probabilidades de tener pico corto nosotros vamos a tener? Bueno, 4, porque son 4 tratamientos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con la función predict. La función predict tiene como argumentos 3 cosas. Un objeto que tenga asociado la estimación de un modelo lineal, en este caso de un GLM, que es el que nosotros asociamos acá.
Después que le expliquemos, que le digamos, mira, dame la respuesta, o sea, dame damos los valores estimados de los parámetros según la distribución. O sea, te estamos diciendo, mira, te doy el GLM y ahí ya te estoy diciendo que es una binomial, con lo cual vos ya sabés que tenés que usar una link inversa de una logit. Y eso es lo que hace con estos dos argumentos, ¿no? Usar el valor de los parámetros y sabe que es una logit inversa. Y finalmente, los datos, que son los datos que va a usar para calcular cada una de las estimaciones. Si nosotros lo largamos, vemos una chorrera de cosas ¿qué quiere decir? El predict calcula para cada individuo la estimación de su probabilidad. Pero claro, miren, son un montón de probabilidades iguales. ¿Por qué? Porque no hay una distinción entre el individuo 1 y el individuo 2 o el individuo 3. Los dos eran como es de cálida, especie 1. No había información en el modelo que diga, acá este individuo se diferencia del individuo 2, que podría ser, no sé, por el largo, por el peso, por alguna covariable individual. Todos los individuos se toman como iguales dentro de un tratamiento. Entonces, para todos los individuos que están en cálida y especie 1 se calcula la misma probabilidad. No hay información para distinguirlos. Entonces, y eso se hace para todos los individuos. Entonces, tenemos tenemos que reagrupar, o sea, tenemos que calcular cuál es la probabilidad para cada tratamiento. Bueno, esto lo hacemos con tapply. A PRED le decimos, mira, calculámelo por la especie y por la estación, y hacemos una media. Haciendo la media, lo que va a hacer va a calcular la media de un montón de datos que son exactamente iguales, pero nosotros lo queremos ordenar y por eso usamos tapply. O sea, ¿qué queremos? Y queremos esta tabla. Queremos esta tabla, que es la tabla donde se estiman, donde se da el valor de la estimación según el mejor modelo para la probabilidad de tener pico corto. Ya cuando estamos en en este punto, voy a ponerlo acá, en este punto estamos en condiciones de decir un montón de cosas. La primera es que el efecto entre los dos factores es aditivo. Que el efecto entre los dos factores sea aditivo quiere decir que existe independencia entre los dos factores. Porque nosotros observamos que independientemente de la temporada, independientemente de la especie, en la temporada fría la probabilidad de tener pico corto siempre es mayor. Bien, tanto en la especie 1 como en la especie 2. ¿Sí? En la especie 1 es 0.59 contra 0.14 y en la especie 2 es 0.78 contra 0.29, pero independientemente en qué especie estamos, la probabilidad siempre es mayor y siempre da la misma diferencia. Bien, acá estamos en 0.59 contra 0.14 y acá estamos en 0.78 con 0.29. O sea, redondeando, tenemos 0.6 contra 0.1 que me da 0.5, 0.8 contra 0.3 que me da 0.5 de diferencia. O sea, la diferencia cálida fría para la especie 1 es 0.5 y la diferencia cálida fría para la especie 2 también es 0.5. Por eso decimos que independientemente de la especie, siempre en fría es mayor que en cálida. ¿Y por qué podemos decir que es mayor? Porque según esta tabla, el efecto de la estación es significativo. ¿Por qué podemos decir que independientemente de la estación, la especie 2 siempre tiene mayor probabilidad de tener pico corto que la especie 1? Porque lo observamos en los datos, porque también observamos en el summary que el coeficiente asociado al efecto de la especie es significativamente distinto de 0. En este caso tenemos dos niveles,
Imagínense que hubiésemos tenido 3 niveles. Con al menos uno significativamente distinto de 0, nosotros podemos decir que hay efecto de la especie. Bien, el efecto está dado por al menos uno diferente de 0. Podemos decir que existe efecto de la especie, podemos decir que existe efecto de la estación, podemos decir que su efecto es aditivo. ¿Por qué? Porque el mejor modelo fue aditivo. Y finalmente podemos graficar los valores de los parámetros P de cada tratamiento asociados al modelo, al mejor modelo. En este caso, el que tenemos es este. Y ustedes dicen, pero... Y claro, es igual a los observados. Obviamente es igual a los observados porque hicimos todo bien. Si hubiéramos hecho algo mal, estaríamos graficando un modelo que no se condice con los datos observados. Por eso la importancia de hacer una buena descripción completa con todas las herramientas numéricas y gráficas que tenemos. Bien. Alguien quizás se estará preguntando, pero ahí tenemos el mejor modelo que es especie-estación, bien, y el modelo que es especie-estación-interacción, que tiene una diferencia de 2. ¿Y qué podemos decir de ese modelo? Y podemos decir de ese modelo que es tan bueno como el 1, simplemente que tiene un parámetro de más. Así nomás. Es decir, ¿cómo un parámetro de más? Claro, o sea, el parámetro de más es el parámetro de interacción. O sea, hace todo bien para describir lo aditivo y cuando quiere describirlo, digamos, la interacción, pone un parámetro que tiene que ser 0, porque no hay interacción que describir. Y ese valor 2, ¿qué es? Y piensen que el acaique se calcula como la menos 2 por el logaritmo de la verosimilitud para los parámetros estimados, más 2k, donde k es el número de parámetros. Si yo tengo un modelo que es muy bueno, como el de especie más estación, y le sumo un parámetro más, pero ese parámetro no hace absolutamente nada porque es 0, porque no hay una interacción que describir, bien, entonces simplemente estoy incrementando la caique en 2, porque incrementé el número de parámetros en 1, ¿no? 2 por k. Entonces ahí tenemos algo interesante que decir, y es que digamos, con una diferencia de 2 mayor que 2 podemos estar diciendo que ese modelo no puede ser tomado como el mejor y que no hay una incertidumbre con respecto a si el modelo de interacción es mejor que el modelo aditivo. Para esto hay, la lectura tiene que ver con la incertidumbre con respecto a la selección de modelos. Siempre que tengamos mayor o igual que 2, la diferencia del delta Kaique, podemos descartar todos esos modelos como modelos que no son o no deberían estar incluidos como potenciales explicadores o mejores modelos. ¿Qué pasa cuando tenemos una diferencia menor que 2? Bueno, claramente esa diferencia puede ser debida a una variación en la muestra, en el tipo de información que nosotros traemos, y por lo tanto provocar esta incertidumbre. La recomendación general, sin entrar en la aplicación de herramientas un poco más complejas, es que de los modelos elijamos el modelo más simple. De los modelos que tengan un delta menor a 2, que nos quedemos con el modelo más simple. Pero eso también es algo que se va aprendiendo con la práctica. Bueno,
eh, ya están en condiciones de poder empezar con la práctica 4, y obviamente este archivo lo van a tener en el Dropbox.